Israel se vio sumido en un periodo oscuro de su historia. Bajo el reinado de Acab, la nación se había distanciado por completo del Dios de sus padres. Acab no solo se casó con Jezabel, una princesa extranjera y devota sierva de Baal, sino que también le permitió influir profundamente en el culto de la nación. Los altares dedicados al Dios de Israel fueron destruidos y en su lugar se erigieron santuarios paganos. El pueblo, seducido por las promesas de prosperidad y fertilidad de dioses extranjeros, comenzó a postrarse ante Baal y Asera, abandonando los mandamientos del Señor. La idolatría se extendió como una plaga, contaminando todos los estratos de la sociedad, desde los nobles en los palacios hasta los campesinos en los campos. Reinó un silencio profético y el cielo parecía cerrado. Fue en este escenario de decadencia espiritual que Dios decidió actuar. No eligió a un sacerdote influyente ni a un guerrero famoso, sino a un hombre del desierto, de origen humilde y poco conocido. Elías el Tisbita, de la región de Galaad. Su nombre significaba «El Señor es mi Dios», y su vida se convertiría en un testimonio viviente de esta verdad. Elías no era diplomático, no se presentó con palabras suaves ni lució un atuendo lujoso. Su ropa era rudimentaria, hecha de pelo de animal, y su semblante transmitía la seriedad de quien había estado en la presencia del Todopoderoso. Su corazón ardía de celo por el Señor. Ya no soportaba el silencio cómplice ante la creciente idolatría. No había temor humano que pudiera detenerlo, ni voz contraria que pudiera silenciarlo. Dios lo llamó, y Elías respondió. En obediencia directa, cruzó desiertos y llanuras hasta llegar al trono de Acab. Sin reverencia alguna al poder terrenal, alzó la voz con autoridad divina. Miró al rey a los ojos y declaró que no habría rocío ni lluvia en los años venideros, salvo según su palabra. Esta sentencia fue más que un castigo físico. Fue una afrenta directa al culto a Baal, considerado el Dios de la lluvia y la cosecha. En ese momento, Elías estaba desafiando los pilares de la religión impuesta por Jezabel, exponiendo la impotencia de los ídolos y llamando a la nación a recordar al Dios que verdaderamente sustentaba la tierra. El impacto fue inmediato. El mensaje del profeta resonó como un trueno por las montañas de Samaria. Acab estaba angustiado. Jezabel estaba furiosa. El pueblo, confundido, comenzó a comprender que algo extraordinario estaba sucediendo, pero Elías desapareció tan repentinamente como había aparecido. Guiado por Dios, se retiró al arroyo Kerit, donde milagrosamente sería sostenido por los cuervos y el agua corriente. El profeta había sembrado la semilla de la confrontación, pero el tiempo de la cosecha aún estaba por llegar. La sequía sería solo el comienzo de una travesía marcada por milagros, confrontación, persecución y una fe inquebrantable. Elías no era solo un hombre, era la voz del cielo en una tierra de rebelión. El silencio de la lluvia, que había cesado durante años, cubrió a Israel con una nube de angustia. Las cosechas se secaron, los arroyos desaparecieron de la tierra y el hambre se extendió por los campos como una sombra constante. Aún así, el corazón del pueblo permaneció endurecido. Ni la prolongada sequía, ni las advertencias de los pocos fieles lograron despertar un arrepentimiento genuino. Jezabel continuó promoviendo la adoración de dioses extranjeros, y Acab, negligente y corrupto, permaneció indiferente al pacto que Israel había hecho con el Dios de Abraham. En este contexto, Elías resurge de su escondite tras años de escondite por orden del Señor mismo, listo para una confrontación definitiva entre lo falso y lo verdadero. La reunión está programada en el lugar alto, el Monte Carmelo, el sitio de antiguas manifestaciones del Señor, pero ahora profanado por prácticas idólatras. El profeta no buscaba solo un espectáculo,
Quería restaurar el altar del Señor y el corazón del pueblo. Elías llama a Acab y, junto con el rey, aparecen los 450 profetas de Baal que estaban festejando en la mesa de la reina Jezabel. También se reúne una multitud indecisa y expectante, oprimida por la escasez, pero confundida sobre a quién servir. Ante esta asamblea improvisada, Elías se pone de pie y lanza el desafío más directo que un profeta podría proclamar. ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, síganlo. La multitud no responde. Ni una palabra sale de sus bocas. Era el silencio de los indecisos, el reflejo de una nación dividida. Elías propone una prueba pública y definitiva. Se prepararían 2 becerros, uno para él y otro para los profetas de Baal. Ambos serían ofrecidos sobre leña, pero sin fuego. El Dios que respondiera con fuego del cielo sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal aceptaron el desafío. Desde la mañana comenzaron a invocar a su Dios con cánticos, danzas y gritos. Saltaban alrededor del altar, entonando súplicas frenéticas. A medida que pasaba el tiempo y no llegaba respuesta, la intensidad de sus rituales aumentaba. Se cortaban con lanzas y espadas, la sangre corría por sus cuerpos como si su propio sacrificio fuera capaz de conmover lo sobrenatural. Al mediodía, Elías rompe el silencio. Con ironía contenida dice: «Gritad porque es un Dios, quizá esté meditando o ocupado o viajando, quizá esté durmiendo y haya que despertarlo». La provocación expone la falsedad de la creencia idólatra. Pero los profetas persisten hasta la tarde y el cielo permanece en silencio. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó, pidió al pueblo que acudiera a él. Sin prisa, tomó el altar destruido y lo reconstruyó con 12 piedras que representaban a cada tribu de Israel. Cavó una zanja alrededor del altar, preparó la leña, cortó el toro y dispuso todo con reverencia. Luego dio una orden inusual. Debían verter agua sobre el holocausto y sobre la leña, 1, 2, 3 veces, hasta que todo quedara completamente empapado. El agua corrió y llenó la zanja que lo rodeaba. Todo parecía contrario a la lógica del fuego, pero Elías no actuó según la lógica humana. Levanta la vista al cielo y reza. No hay gritos, ni danzas, ni sangre, solo una súplica directa y confiada. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, haz saber hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he cumplido todas estas cosas por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa en que tú, Señor, eres Dios y que has vuelto sus corazones. La respuesta es inmediata, el cielo se rasga y el fuego del Señor desciende con fuerza incontrolable. Consume el holocausto, la leña, las piedras, el agua e incluso el polvo del suelo. La montaña queda envuelta en una luz cegadora. El pueblo, hasta entonces silencioso, cae de bruces. De las bocas de cientos resuena la misma confesión. El Señor es Dios. El Señor es Dios. En ese momento, la adoración a Baal queda expuesta. Los falsos profetas pierden su autoridad. La idolatría es herida hasta la médula. El pueblo presencia no solo un milagro, sino una confrontación espiritual sin precedentes. Elías, solo ante una multitud, revela que un solo hombre, enviado por Dios, puede enfrentar sistemas enteros de engaño y oscuridad. La batalla en el Carmelo no fue solo por la dominación religiosa, sino por la restauración de la verdad, por la memoria del Dios que sacó a Israel de Egipto y que ahora llama de nuevo a la fidelidad. El altar es reconstruido, el fuego desciende y la gloria del Señor se revela. Tras el triunfo en el Monte Carmelo, la furia de Jezabel no se hizo esperar. La reina, humillada por la caída pública de los profetas de Baal, juró venganza.
La sentencia fue clara e irremediable. Elías sería asesinado en 24 horas. La amenaza no fue una simple intimidación, sino una orden con el peso de la ejecución, proveniente de una mujer que ya había derramado la sangre de muchos siervos del Señor. Elías, el profeta que se había enfrentado a un rey, profetizado sequía y desafiado a cientos de hombres en público, fue invadido por un profundo temor. La noticia quebró como una cuchilla su espíritu ya cansado. Partió a toda prisa, sin rumbo fijo, huyendo no solo de Jezabel, sino de un agotamiento interior que comenzaba a revelarse. Se dirige al sur, a través de Judá, dejando atrás toda sombra de civilización. Al llegar al desierto de Beerseba, deja a su sirviente y se va solo. La soledad del desierto refleja la soledad de su alma. Elías, ahora exhausto, se sienta bajo un enebro y con voz entrecortada reza por su muerte. El mismo hombre que había orado por fuego del cielo y había visto la mano de Dios obrar incuestionablemente, ahora se siente desgarrado, vacío, con ganas de desaparecer. «Basta, oh Señor», clama, «quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Sus palabras son de rendición, no por falta de fe, sino por un dolor excesivo. No cuestiona el poder de Dios, sino que duda de su propia valía. La batalla espiritual lo había desgastado hasta el límite. Elías no era invulnerable, era de carne y hueso, sujeto a presiones, dudas y fatiga como cualquier otra persona. Allí, en ese punto extremo de debilidad, Dios no lo reprende. En cambio, envía un ángel. El toque suave, casi imperceptible, despierta a Elías de su letargo. El ángel le ofrece pan horneado sobre piedras y una jarra de agua. Nada sobrenatural en apariencia, pero profundamente restaurador. Elías come, bebe y vuelve a dormir. Por segunda vez el ángel lo toca y repite con dulzura: «Levántate y come, porque el viaje será demasiado largo para ti». Y así camina durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios, la misma donde Moisés había recibido las tablas de la alianza. Allí, en una cueva oscura y silenciosa, Elías se refugia. Cuando la voz del Señor le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?», el profeta desahoga todo lo que ha estado cargando en silencio. Expone su celo, su aislamiento, su frustración. «He sentido un gran celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y yo he quedado solo, y ellos buscan mi vida». Dios lo invita entonces a salir de la cueva. Elías se encuentra en la entrada, y el Señor pasa delante de él. Primero viene un viento fuerte e impetuoso que parte las montañas y quiebra las rocas. Elías permanece inmóvil. Entonces, un terremoto sacude la tierra bajo sus pies, pero el profeta no se mueve. Entonces, un fuego abrasador consume todo a la vista. Aún así, Elías no reconoce la voz del Señor allí. Entonces viene algo diferente, un susurro, un sonido débil, suave, casi imperceptible para los sentidos. En ese momento, Elías se cubre el rostro con su manto y se va. Es en este silencio, en esta suave brisa, que el profeta encuentra la verdadera presencia de Dios. No fue en el espectáculo del poder, sino en la delicadeza del cuidado que el Señor había decidido revelarse. En este encuentro, Dios restaura a Elías con dirección y propósito. No vino a acusar, sino a consolar. Muestra que la obra aún no ha terminado, que hay continuidad, que aún hay otros que no se han doblegado ante Baal. Pero es en la forma en que Dios se manifiesta donde reside la gran lección. La presencia divina no se limita a grandes señales. A veces susurra en la fragilidad humana, habla entre lágrimas y actúa en silencio. Elías, antes abrumado por el miedo y el agotamiento, comienza a redescubrir el eje de su vocación.
no por la fuerza ni el poder, sino por la levedad de una brisa que revela el corazón paternal de Dios. El escenario es una tierra en proceso de restauración. La sequía había terminado, pero los corazones aún necesitaban alinearse con la voluntad de Dios. Elías, fortalecido por su encuentro con el Señor en Horeb, recibe nuevas instrucciones. Entre las órdenes divinas destaca una: ungir a un sucesor, alguien que caminaría a su lado, que aprendería sus caminos y que estaría preparado para continuar la misión profética. Este llamado no se haría entre multitudes ni rituales públicos, sino en el campo, en la sencillez del trabajo cotidiano. Elías parte hacia la tierra de Abel Mehola. Allí conoce al hombre elegido por Dios, Eliseo, hijo de Safat. Eliseo trabajaba la tierra con 12 yuntas de bueyes, guiando personalmente la última. No era un hombre inactivo ni marginado. Trabajaba con ahínco, y su servicio en el campo demostraba no solo fuerza física, sino también sentido de responsabilidad. Era un hombre integrado a su familia, su rutina y su comunidad. No parecía esperar un llamado. No mostraba señales de ambición espiritual ni aspiraciones proféticas. Simplemente se dedicaba a su día a día, como tantos otros, cuando Elías se acercó. No hubo un largo saludo ni palabras ceremoniales. Elías simplemente se cubrió con su manto, un gesto sencillo, pero cargado de significado. El manto era más que una simple prenda. Representaba la autoridad, el peso de la misión, la unción concedida por Dios al profeta. Al ponérselo a Eliseo, Elías no solo hacía una invitación, sino que transmitía simbólicamente el llamado divino. La reacción de Eliseo es inmediata y reveladora. Comprende el significado de ese gesto, deja los bueyes, corre hacia Elías y solo le pide despedirse de sus padres. No hay vacilación, sino respeto por la casa que está a punto de dejar. Elías, a su vez, no lo obliga a ir. Simplemente dice: ve y regresa. ¿Qué te he hecho? Como si dijera: la decisión es tuya, el llamado es de Dios. Eliseo regresa entonces al campo, pero no para quedarse. Mata los bueyes, rompe el yugo y los arados, y con la leña prepara el fuego para cocinar la carne, que distribuye al pueblo. La acción no es solo simbólica, es definitiva. Eliseo no deja lugar al retorno, rompe con su antigua vida de forma clara y pública. Lo que una vez sostuvo su rutina, ahora se consume en sacrificio. Ya no hay ataduras con el pasado. Su entrega es total. Al seguir a Elías, Eliseo no asume inmediatamente una posición prominente. Comienza como sirviente, se convierte en asistente, alguien que vierte agua en las manos de su amo, que lo acompaña en sus viajes, que observa cada gesto y escucha cada palabra. Aprende en silencio y crece a la sombra de Elías. No busca visibilidad, sino fidelidad. El llamado de Eliseo es un llamado a la renuncia, al verdadero discipulado, a la preparación paciente. Dios no lo llamó a la inmediatez, sino a un proceso. Su futura misión dependería de su capacidad de servir antes de liderar. Esta transición entre el llamado y el seguimiento revela el carácter del elegido. Eliseo no solo obedece, sino que se entrega con intensidad. No considera el llamado de Dios como algo adicional a su vida, sino como algo que lo separa por completo. Renuncia a la estabilidad, a su herencia, a la rutina diaria que conocía, para seguir un camino incierto junto a un hombre que llevaba el peso del cielo. No pregunta a dónde lo llevará todo esto, no exige promesas, señales ni garantías. Simplemente sigue, impulsado por la certeza interior de que este llamado viene de arriba. Esta discreta escena entre Elías y Eliseo, lejos de grandes audiencias o momentos dramáticos, marca un hito en la historia profética de Israel. Muestra que Dios llama a su pueblo en medio de la vida cotidiana.
que su voz puede manifestarse con un simple gesto y que responder al llamado requiere una decisión radical. Eliseo emprende un nuevo camino, no con grandes visiones, sino con una elección clara: dejarlo todo para seguir a quien caminó con Dios. Y es en este inicio silencioso, marcado por la obediencia y la renuncia, donde se forma uno de los mayores profetas de la historia de Israel. A partir de ese momento, nada en su vida volvería a ser igual. La tierra, los bueyes y los arados quedarían en el pasado. El futuro se forjaría ahora al caminar junto a Elías y por el fuego de la palabra que lo acompañaría hasta el final. El tiempo de Elías estaba llegando a su fin. El cielo, que tantas veces había respondido a su voz con fuego, sequía y señales, ahora preparaba un desenlace que desafiaba todas las expectativas humanas. Pero este no sería un final marcado por la muerte, el duelo ni el entierro. Era el cierre de una misión con un sello de gloria. Elías sabía que su hora se acercaba. No había prisa en sus pasos, pero cada gesto indicaba la solemnidad de una despedida anunciada. A su lado seguía Eliseo, fiel y constante, el discípulo que no se iría, incluso cuando Elías insistió en que se quedara. En cada ciudad que atravesaron, Gilgal, Betel, Jericó, el profeta puso a prueba la disposición de su sucesor, pero Eliseo se mantuvo firme. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Era más que lealtad. Era la convicción de que se enfrentaba a algo eterno. El viaje los llevó al río Jordán. Ante esa corriente que separaba lo cotidiano de lo extraordinario, Elías toma el manto que siempre lo había acompañado y con un gesto firme lo enrolla y toca las aguas. En respuesta, el río se abre, las aguas se dividen, formando un camino seco que ambos cruzan. La escena recuerda el cruce de los hebreos con Josué, marcando simbólicamente que un nuevo tiempo estaba a punto de comenzar. Al otro lado del Jordán, en un terreno reservado solo para los momentos finales, Elías se vuelve hacia Eliseo y le hace una pregunta inusual. «Pídeme qué quieres que haga por ti, antes de que me aleje de ti». Eliseo, sin dudarlo, responde con valentía y reverencia: «Te pido que me concedas una doble porción de tu espíritu». No pedía fama, reconocimiento ni milagros, sino una medida desbordante de la presencia que había guiado a Elías durante todo su viaje. Elías, sorprendido por la profundidad de la petición, responde que era algo difícil, pero condiciona: «Si me ves cuando me aparten de ti, se te concederá. Pero si no me ves, no se te concederá». Era un llamado a la vigilancia, a prestar atención hasta el último momento. Y entonces, mientras caminaban y hablaban juntos, el cielo estalló en gloria. Un carro de fuego, tirado por caballos también de fuego, descendió repentinamente, separándolos. El viento arremolinó violentamente y se formó un torbellino que elevó a Elías a los cielos ante los ojos de su discípulo. Eliseo clamó con el alma: «Padre mío, Padre mío». Los carros de Israel y su caballería no era solo un grito de anhelo, sino un reconocimiento de la autoridad espiritual de Elías, cuyo ministerio era más poderoso que los ejércitos. Cuando el torbellino se disipó y el cielo volvió al silencio, algo permaneció: el manto. Ese simple trozo de tela que había tocado el Jordán, que había cubierto a Eliseo en el campo, ahora yacía a sus pies. Era más que un objeto. Era la transferencia de una misión, la confirmación de que el llamado recaía sobre él. Eliseo tomó el manto y lo sostuvo. La mirada que antes buscaba dirección, ahora se estabilizó al sentir un nuevo peso sobre sus hombros. Regresó al Jordán para repetir el mismo gesto de su Señor. Con el manto en sus manos, tocó las aguas y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». El río, como antes, se dividió. El mismo Dios que había guiado a Elías ahora caminaba con Eliseo. Los hijos de los profetas que observaban desde lejos vieron y reconocieron. El espíritu de Elías
reposaba sobre Eliseo. La travesía de Elías no fue una muerte, sino una elevación. Y su partida, lejos de marcar un final, reveló cómo Dios honra a quienes le sirven con fidelidad inquebrantable. Mientras la tierra perdía a un profeta, los cielos lo recibían en gloria, y el legado dejado no se componía solo de palabras y hechos, sino de una herencia viva, transmitida a un corazón dispuesto, listo para continuar el camino con el mismo celo y valentía. Elías había ascendido, pero la misión de Dios en la tierra seguía viva a través de aquel que ahora llevaba su manto. Tras recibir el manto de Elías y presenciar la gloria de su ascensión, Eliseo comenzó su ministerio con autoridad y gracia. La doble porción del Espíritu que había pedido se manifestó no en exaltación personal, sino en señales concretas del cuidado de Dios por su pueblo. No buscó la notoriedad que impresiona a los ojos humanos. Sus milagros a menudo ocurrieron entre los necesitados, los anónimos, los humildes. Su ministerio se caracterizó por actos de compasión y poder, revelando a un Dios que sigue presente en el dolor cotidiano, las crisis familiares, la enfermedad e incluso la muerte. El primer milagro tras su confirmación profética ocurrió en Jericó, una ciudad de aparente belleza, pero herida en su esencia. Los hombres de la ciudad buscaron a Eliseo diciendo: «Mira, el lugar es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es árida». Había allí una promesa de prosperidad, obstaculizada por una antigua maldición. Eliseo, consciente del sufrimiento de la comunidad, pidió un plato nuevo con sal. Fue al manantial, echó la sal y declaró: «Así dice el Señor, yo sanaré estas aguas, nunca más causarán muerte ni esterilidad». A partir de ese momento, el agua se purificó. No hubo una fórmula mágica, sino la acción directa de Dios restaurando lo que antes había traído muerte. Eliseo iniciaba su camino como canal de renovación, y Jericó se convirtió en símbolo de una tierra que puede ser sanada cuando se invoca a Dios con fe. Poco después, la historia lo lleva a una casa tranquila donde vive una viuda angustiada. Su esposo, uno de los hijos de los profetas, ha muerto, dejando deudas que amenazan con convertir a sus hijos en esclavos. La mujer, desesperada, clama por ayuda. Eliseo le pregunta qué tiene en casa. La respuesta es simple: nada, excepto una vasija de aceite. Es con esta casi nada que Dios obra. El profeta le ordena que pida prestadas vasijas a sus vecinos, muchos de ellos, y que comience a llenarlas con el aceite que tiene. El milagro ocurre dentro de la casa, sin fanfarrias, lejos de las multitudes. El aceite fluye, llenando vasijas y más vasijas, hasta que no quedan más vasijas disponibles. Entonces, el aceite se detiene. Al vender ese recurso, la mujer paga sus deudas y sigue viviendo de lo que le queda. Dios muestra, a través de Eliseo, que incluso lo mínimo que tenemos, dado con fe, puede convertirse en una provisión abundante. Otro episodio notable involucra a la tsunamita, una mujer rica que, reconociendo a Eliseo como un hombre de Dios, le construye una habitación en su casa. Su gesto de hospitalidad no pasa desapercibido. Eliseo, queriendo corresponder, profetiza que ella, aunque estéril, dará a luz un hijo. La palabra se cumple y la alegría llena la casa. Sin embargo, años después, la tragedia golpea. El niño enferma repentinamente y muere en brazos de su madre. Desesperada, contenida por la fe, la tsunamita viaja a Eliseo y, al encontrarlo, se arroja a sus pies. El profeta va a la casa, sube a la habitación donde yace el cuerpo y ora al Señor. Luego se acuesta sobre el niño, colocando ojos sobre ojos, manos sobre manos, boca sobre boca. El cuerpo del niño se calienta. Eliseo camina alrededor de la habitación y repite el gesto. Entonces el niño estornuda 7 veces y abre los ojos.
La muerte se retira ante la presencia del Dios vivo. La resurrección de ese hijo es más que un acto sobrenatural. Es una afirmación de la fidelidad divina que responde a la fe perseverante de una madre. Entre los muchos encuentros de Eliseo, uno de los más notorios fue con Naamán, comandante del ejército sirio. Victorioso y respetado, cargaba en secreto con la vergüenza de una enfermedad incurable, la lepra. Fue a través de un joven israelita cautivo que Naamán supo que había un profeta en Israel capaz de curarlo. Acudió a Eliseo con regalos y cartas de recomendación. Pero el profeta no salió de casa. Solo le envió un mensaje: que Naamán se sumergiera 7 veces en el río Jordán. El comandante, abrumado por el orgullo, se enfureció. Esperaba una curación espectacular, un gesto profético extraordinario. Pero el poder de Dios no se doblega ante las expectativas humanas. Tras ser convencido por sus siervos, Naamán decidió obedecer. Se sumergió 1, 2, 3 veces y nada. Después de la 7ª inmersión, su piel se volvió como la de un niño. Sanado no solo en su cuerpo, sino también en su entendimiento, regresó transformado. Declara que no hay otro Dios que el Dios de Israel y ofrece ofrendas a Eliseo, quien las rechaza. El milagro no era una mercancía, era gracia. Y la gracia no se compra. Estos milagros, cada uno con su propio contexto y propósito, revelan la amplitud del ministerio de Eliseo. No obró por sus propias fuerzas, sino porque era sensible a la acción de Dios. Sus acciones impactaron a todos, desde la comunidad hasta el hogar más íntimo, desde el necesitado endeudado hasta el general extranjero. Con cada gesto y palabra, Eliseo demostró que el Dios de Israel no era distante ni indiferente. Permanece cerca, interviniendo, sanando, restaurando, resucitando y revelando que incluso en situaciones aparentemente desesperadas hay esperanza cuando la fe se une a la obediencia. Los profetas Elías y Eliseo dejaron profundas huellas en la historia espiritual de Israel, y su legado resuena hasta nuestros días como un llamado a la verdadera fe, la obediencia valiente y la confianza en el poder soberano de Dios. Ambos vivieron en tiempos turbulentos, cuando la idolatría dominaba los corazones del pueblo y los valores divinos eran frecuentemente cuestionados. Elías, con su voz firme y determinación inquebrantable, confrontó a falsos reyes y profetas, pidiendo la restauración de la alianza entre Dios y su pueblo. Eliseo, su sucesor, continuó esta misión con profunda sensibilidad hacia las necesidades humanas, realizando milagros que demostraron la compasión divina y el cuidado de los más vulnerables. Juntos representan la continuidad de la presencia profética que no solo denuncia el error, sino que también ofrece esperanza y restauración. El impacto de estos profetas trasciende los relatos históricos. Son ejemplos vivos de la importancia de escuchar la voz de Dios, incluso cuando el mundo que nos rodea insiste en caminos opuestos. La fe demostrada por Elías ante el desafío en el Monte Carmelo y la obediencia incondicional de Eliseo, quien lo dejó todo para seguir el llamado, demuestran que la verdadera fuerza espiritual reside en alinear la propia voluntad con la de Dios. El poder manifestado a través de ellos no fue un mero espectáculo, sino la expresión de Dios que actúa en la historia para traer redención y transformación. Sus vidas revelan que, incluso en tiempos de crisis, es posible experimentar la presencia de Dios y ver su acción a través de quienes se entregan sinceramente a Él. El camino de estos profetas también nos enseña sobre la perseverancia. Elías, tras momentos de intensa actividad, enfrentó el miedo y la soledad en el desierto, pero encontró a Dios en una suave brisa
aprendiendo que el poder no siempre se manifiesta en grandeza visible. Eliseo, a su vez, comenzó como un humilde discípulo y se convirtió en una figura central en la vida espiritual del pueblo, demostrando que la fidelidad en lo pequeño nos prepara para lo grande. Cada milagro y cada palabra pronunciada por ellos eran señales de que Dios está presente y activo en la vida cotidiana, llamando a sus seguidores a confiar y obedecer, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Finalmente, la historia de Elías y Eliseo es una invitación a todos los que desean experimentar una fe viva y activa. Demuestran que la verdadera profecía no consiste solo en hablar en nombre de Dios, sino en vivir conforme a sus principios, servir a los demás con amor y ser un instrumento de transformación en la sociedad. Su legado es un poderoso recordatorio de que, cuando caminamos con Dios, podemos afrontar cualquier desafío, superar el miedo y ser testigos de su poder y gracia. Si te inspiran las historias de estos profetas y quieres seguir más contenido sobre fe, espiritualidad e historias bíblicas transformadoras, suscríbete al canal. Aquí buscamos compartir enseñanzas que nutran el alma y fortalezcan el camino con Dios. No te pierdas las próximas historias y reflexiones que te conmoverán y renovarán tu esperanza.